realmente la situación de nosotros. Merecíamos el castigo. No es que somos buenos, porque ninguno, sino que por malos y pecadores es que Cristo murió. Sí, pero yo no he sido tan malo. Pues eres hijo de Adán y eres de la naturaleza caída. Venimos de un pecado caído, un hombre caído, caído en el pecado, Adán, y de ahí toda la naturaleza humana. Sí. Cristo Jesús es nuestra única solución. La propiciación. Difícil esa palabra, ¿verdad? Pues por lo menos para mí lo es. Sí. ¿Y qué quiere decir esto de la propiciación? Vamos a verlo porque la Escritura habla al respecto y estoy seguro que el Espíritu de Dios nos va a hablar. Hablando acerca de doctrinas de la salvación, tenemos varias doctrinas de la salvación. Hemos visto de la resurrección, ¿verdad? Hemos visto de la regeneración, hemos visto, ¿de qué más? De la confesión de pecados. Todo esto son doctrinas que el cristianismo necesita saberlas. Pero tengo estas 5 doctrinas: la expiación, la redención, la propiciación, la justificación, la reconciliación. Necesitamos aprender de ellas. Estuvimos hablando de la reconciliación en días pasados. También en días pasados hablamos de la redención. Y hoy vamos a hablar de la propiciación. Yo quiero que la repitamos juntos, todos, de estas 5 doctrinas. No salga diciendo, por favor, que solamente estas son, porque no es así. Hay más, así como le he estado mencionando. Bueno, número 1, la expiación, la redención, la justificación, la reconciliación. Sí. Bueno, un extracto casi a manera de cápsula de qué es cada una de ellas. Espero que la logren ver ahí, la letrita está un poquito más chiquita. La expiación, ¿cómo se cubrió la falta? Eso es lo que va a decir. Claro, hay toda una teología al respecto. La redención, ¿cómo fuimos liberados? Quiere decir que éramos nosotros esclavos. ¿Ya? La propiciación, ¿cómo se aplacó la ira de Dios? Porque Dios estaba airado contra mí. Ahora, imagínense la ira santa, furiosa de Dios Todopoderoso. ¿Cómo será eso? La justificación. ¿Cuál es nuestro nuevo estatus legal? Recuerde que Dios es Dios Padre, es el Señor, el amo absoluto. Jesucristo es nuestro abogado, el Señor de señores. Dios está en su trono. Es todo un ambiente legal. Y entonces, ¿cuál es nuestra posición legal? Muy interesante estudiar esto también. Y la reconciliación, ¿cómo se restauró nuestra relación? O
sea, nuestra relación estaba quebrada por el pecado. ¿Y cómo se restaura esta relación? Esto es la reconciliación, y estuvimos hablando acerca del perdón, reconciliarse con el Señor, pedir perdón a Él, pedir perdón al hermano, al ofendido. Bueno, de esto hemos hablado y siempre agregamos algo a todos nuestros mensajes. Pero hoy veremos la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Eso es lo que estaremos viendo como número 1. Número 2, Jesucristo es la propiciación. Y número 3, por la propiciación somos salvos. Qué importante saber esto. Sí, a veces queremos escuchar solamente cosas lindas y cosas positivas y mantenernos alegres y mantenernos felices, pero mis hermanos, se necesita aprender qué dice la Biblia al respecto de mi vida y cómo ha sido mi vida, cuál es mi situación. ¿Qué es la propiciación? Verso 1. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Estamos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabía usted que la salvación es para todo el mundo? ¿Sabía que la salvación no es solamente para unos? La salvación es para todos. Hay una corriente no moderna de ya hace algunos años, pero con mucha fuerza hoy en día, de que la salvación es solamente para unos que ya están marcados. Y entonces, como son ya marcados, ya están en la lista de la salvación. Y entonces, ¿qué pasa con mi papá? Con mi hermano, con mi tío, con mi abuelo, con mi amigo, con mi compañero de trabajo. No, si no está puesto en la lista, pues no es salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay otra lista para los que son condenados. Pues sí. Wow. Y entonces, este pasaje bíblico, ¿qué quiere decir? Este pasaje dice así, 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí es donde viene, y es el apóstol Juan el que está hablando, y no solamente por los nuestros, si es que estuviera hablando de los que han caminado con Jesús en ese tiempo, o de la iglesia con la que Él está sirviendo, o los hermanos que les está llegando la carta. No solamente por los nuestros, o sea, por nuestros pecados, sino también por los de toda la humanidad. El amor de Dios, mis hermanos, no es así exclusivo para un grupo en especial. Y entonces, a lo mejor, según estos pensamientos, Dios pensó en un grupito especial, pero en otro pensó para que fueran condenados. O sea, en estos se goza y en estos otros también se goza porque están condenados. No es así. Definitivamente Dios envía a Jesucristo para todos los hombres. Y esto hay que tenerlo bien claro de qué dice la Escritura. No es exclusivo por algunos. La salvación es para todos. Ahora, no todos le dicen sí al regalo de Dios. Ese es otro tema. ¿Por qué motivo? Porque Dios da el regalo, dio a Jesucristo, presenta la salvación y la persona dice, yo la quiero, yo la acepto, yo recibo esa salvación, yo adopto a ese Jesucristo que fue a la cruz del Calvario. Y el enojo, la ira, la furia de Dios que Dios tenía contra el hombre, por el hombre ser pecador, porque el pecado estaba en él,
por Cristo Jesús se disipa. No por ser buenos, porque todo ser humano es pecador. No hay uno que sea sin pecado. Esto hay que tenerlo muy claro. Esto es la propiciación. Propiciación, escuche esto, es el acto entre dos personas que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Eso es la propiciación. Recuerde esa palabra, muy importante aprenderla, la propiciación. Dios verdaderamente quiere estar en paz con el ser humano. Pero el hombre no quiere la paz con Dios. El hombre huye de mantener esa relación con Dios. Y entonces Dios envía a Jesucristo para que Jesucristo haga ese puente y apacigüe la ira de Dios y que calme la ira de Dios. El otro punto de este verso de 1 Juan 2:2 es: la propiciación es aplacar. Ahí va. La propiciación es aplacar la ira santa de Dios por culpa del pecado en el hombre. Ahí está. Ahora sí. La propiciación es aplacar la ira santa de Dios por culpa del pecado del hombre. O sea, Dios ha estado furioso. Dios ha estado airado con el ser humano. Porque el ser humano lo que hizo fue darle la espalda a Dios, a la salvación, a la santidad, a los caminos buenos de Dios, y se inclinó al pecado. Y entonces tuvo que venir Cristo Jesús, ir a la cruz del Calvario, pagar con su sacrificio puro y santo para aplacar a Dios, y que ahora el hombre decida si quiere la salvación o si no la quiere. Entonces, si el hombre no la quiere, su final es condenación eterna. ¿Ya? Pero no es que Dios lo despreció desde antes. Dios presenta la salvación para que todos la agarren, la tomen. Pero algunos dicen, yo no quiero eso. Es extraño, porque así sucede. Se le da un regalo y dice, no me gusta, no lo quiero. Y sucede entre nosotros. Y usted tal vez ha tenido esa experiencia, que con mucho amor compra un regalito para un amigo, un vecino, un familiar, un hermano, y llega y se lo da y le dice, no me gusta. Qué dolor, ¿verdad? Qué dolor cuando lo hemos hecho con muchísimo amor. Ahora imagínense Dios el Padre dando lo que más apreciaba, que era su Hijo, y que muchos lo desprecien. Terrible. ¿Sigue la ira de Dios contra ellos? Sí, sigue. En las antiguas y actuales religiones paganas se enseña la idea de que el hombre aplaca a un Dios furioso, iracundo, malvado, ofreciendo sacrificios u ofrendas. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Y hemos escuchado inclusive sectas y religiones que dicen, hay que hacer una ofrenda de sacrificio para que Dios sea aplacado. Y eso es total y absolutamente antibíblico. Porque no hay un sacrificio que pueda calmar, aplacar a Dios, porque hubo solamente un sacrificio y fue Cristo Jesús. Las culturas antiguas, especialmente en la historia, podemos ver cómo sacrificaban hombres y mujeres. Y a veces el gran sacrificio era mujeres vírgenes, o buscaban la más bella para sacrificar a un Dios furioso.
porque Él estaba furioso. Ese no es nuestro Dios, pero era el Dios de ellos. Y mucha gente moría. Inclusive iban a las guerras para matar gente para que el Dios se aplacara. Y vemos películas también de estas cosas. Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios, porque Dios no recibe un sacrificio del hombre. El único sacrificio que recibe es el sacrificio de Jesucristo. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué hacemos con las ofrendas? Las ofrendas es en agradecimiento de lo que Él me ha dado, yo le doy, pero no es un sacrificio. Entonces, ahora voy a hacer un sacrificio y voy a hacer mi diezmo. No, usted no está haciendo ningún sacrificio. Primero, usted está dando de lo mucho que Dios te da. Y es lo que manda la Escritura, porque es un orden. Pero eso jamás es un sacrificio. Tampoco es voy a dar para que entonces Dios me dé. No, si ya Dios lo ha dado todo. La propiciación, mis hermanos, debemos de entender que es aplacar a ese Dios airado, porque éramos pecadores y seguimos pecando. Si usted ha pecado, siempre damos el consejo, antes que se acueste, arréglese con Dios. Arréglese con Dios. La Biblia enseña que Dios mismo ha dado a su Hijo Jesucristo en propiciación como el único medio por el cual se puede aplacar su ira. No hay otro. Y el pecador pueda reconciliarse con Él aceptando ese sacrificio por fe en su corazón. Esto tiene que estar muy, muy claro. En el Nuevo Testamento, la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o las ofrendas dadas por el hombre. Y esto ha sido algo que en el ser humano, en la historia, en las culturas, por no tener la luz de Dios, se han destruido. Y han matado gente, y han ofrecido animales, y han ofrecido alimentos, y han ofrecido cosas para aplacar a ese Dios airado. Y sabe que ninguna de esas ofrendas ha llegado a Dios. La única ofrenda, el único sacrificio que ha llegado a Dios fue el sacrificio de Jesucristo. No hubo otro. Y no hay ni habrá. Aquí vengo, hermanos, para dar una ofrenda para que Dios entonces me bendiga. Usted lo que está haciendo es un negocio con un Dios que no ve eso. Usted y yo debemos de llegar, Señor, aquí traemos de lo mucho que tú nos has dado esto. Y no es un sacrificio. Hay que tener esto muy, muy claro. La razón de esto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. ¿Cuál ser humano va a poder satisfacer la justicia de Dios? El hombre más santo y más santa que exista no va a justificarse, porque el hombre es pecador. Entonces, si nuestra vida fuera una vida de agradecimiento, ¿cómo sería nuestra vida? Una vida de dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Usted está vivo, yo estoy vivo, estamos aquí, mire, recibiendo de Dios solo por la misericordia de Él. Por ninguna otra cosa más que eso. Y no tenemos la furia de Dios, la ira de Dios sobre nosotros por un motivo. Porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Ese sacrificio vino a aplacar, a cortar la furia de Dios, la ira de Dios. No hubo ningún servicio, sacrificio o regalo que el hombre pudiera ofrecer para apaciguar esa santa ira y satisfacer su perfecta justicia. ¿Sabía usted que Dios es perfecto en justicia? Dios es perfecto en justicia. Dios es justo. Sí, pero ¿por qué a uno le dio y a mí no me dio? ¿Por qué uno tiene y yo no tengo? Dios es injusto. Dios no es injusto y no peque contra Dios.
Dios no es injusto. Dios es justo. Sí, pero a mí no me ha dado lo que le dio a mi hermano. A mi hermana le dio más que a mí. ¿Y por qué a mí no? Dios es injusto. Usted está pecando contra Dios. Oiga, está pecando contra Dios. Dios es justo. Dios te ha dado lo que puedes manejar. No se meta a manejar lo que usted no puede, porque Dios te ha dado lo que Dios ha visto que es justo. El verso que estamos, 1 de Juan 2:2, vuelvo a leerlo. Y Él es, Cristo Jesús, la propiciación por nuestros pecados. Óigame, ¿cómo éramos entonces? ¿O cómo somos? ¿Sabe que no tenemos la capacidad para ver nuestro interior y ver la divina justicia y santidad de Dios a la par de nosotros y ver lo feo que es el pecado y ver la santidad de Dios? No tenemos esa capacidad. Tenemos que hacer un esfuerzo y llegar a la Escritura y ponernos frente al espejo de Jesucristo. Pero somos verdaderamente feos delante de Dios por nuestros pecados. ¿Cómo ve Dios aquello? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios realmente trajo, mandó, envió a Jesucristo, no para unos, sino para todos. Y si has escuchado esta doctrina ahí ululando en el aire o en mensajitos, de que solamente unos están apartados y otros no, tenga mucho cuidado. Y lea este versículo, porque la propiciación es para todos, la salvación es para todos. No todos dicen, yo acepto esa salvación. Eso es otra cosa, porque es la decisión de cada uno. Sí, cada uno. Ahora, ¿Dios ha visto quiénes lo van a hacer? Claro que sí, porque Dios es todopoderoso. Dios sabe del mañana y dentro de 1000 años sabe lo que va a suceder. Claro que sí, pero Dios te ha dado esa libre voluntad, esa libre decisión para aceptar o para rechazar. Así es que no es que Dios sea injusto, Dios es justo y es santo. Número 2, Jesucristo es la propiciación. La única satisfacción o propiciación que pudo ser aceptable a Dios y que pudiera reconciliar al hombre con Él era el sacrificio santo y perfecto de su Hijo Jesucristo. La única. Pero pudo haber sido de que la familia, qué sé yo, de tal cultura, si todos se entregaban en sacrificio, ¿hubiera eso aplacado la ira de Dios? No, porque son seres humanos pecadores. Y Dios es sumamente santo para recibir una ofrenda sacrificial de un pecador. La única ofrenda sacrificial fue la ofrenda de un santo, de un puro, de uno que nunca conoció pecado y no existía. Dios tuvo que enviar a su propio Hijo porque era el único que sí llenaba esas capacidades. No había ninguno, no existía otro. ¿Cuánto ha hecho Cristo Jesús por nosotros? Debemos de reconocer el gran amor, porque Él vio mi pecado, vio cómo estaba yo de mal, sumido en la oscuridad. En Hebreos dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No es que hubo varios sacrificios. Y aparecerá por segunda vez. O sea, amado hermano, es bíblico. Así lo dice la Escritura. El Señor viene. Sí viene. Sí y sí viene. Hay que predicar y recordar de esto un poco más. Pero el Señor viene porque viene.
En medio de tanta tecnología y tantos adelantos y tantas cosas, a veces nos olvidamos de que Jesucristo va a venir y viene. Y así lo dice la palabra de Dios. Y dice, y viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? ¿Quiénes son los que le esperan? Los que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Pero hay otros que no lo esperan, porque no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y realmente lo que a ellos sí les espera para el futuro es condenación eterna. Muy lamentable, muy doloroso. Por ese motivo, si tiene un familiar, un amigo que no conoce del Señor, háblele de Cristo. Háblele de Cristo y tráigalo. Porque es la única salvación, no hay otra. No existe otra. Puede ser su mamá, su tío, su abuelita, la persona más querida, pero si no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, su salvación no es para él. ¿Eso es lo que dice usted, don Denis? No, lo dice la Escritura, porque viene, dice, para salvar a los que le esperan, o sea, viene a rescatar los que ya están preparados, los que están en vida en ese momento. Yo quisiera que fuera el día de hoy, porque la verdad es así. Es demasiado, mis hermanos, lo que estamos viendo hoy en día. Las cosas más terribles, más deplorables, más espantosas. No sé cuántos alrededor del mundo, ahora que hubo este terremoto de Venezuela, cuántos terremotos en diferentes países en el mundo en la misma semana, y parece como haciendo un círculo de estos terremotos. Oiga, oiréis de guerras, terremotos, pleitos, cosas demasiado terribles. Hoy es una inseguridad, mis hermanos, que es algo increíble, increíble. A más tecnología, más inseguridad. Y más bien el aumento en la tecnología nos está trayendo problemas que nunca esperábamos. Muy, pero muy complejos. Que los mismos científicos y los que están metidos en esto no saben hasta dónde, no saben hasta dónde va a llegar. Debe de tener esto un freno. Pero así está la humanidad. Así es que sigue Jesucristo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nuestra confianza en Él. Jesús logró aplacar la ira divina contra nosotros a través de su muerte en la cruz. Él aplacó la ira. Dura cosa, dice la palabra de Dios, caer en las manos de un Dios todopoderoso, furioso, airado. ¿Se podrá enfrentar el hombre contra la ira de Dios? Nadie, nada. Nada se puede enfrentar. No hay. Entonces, Dios, al ver que aquello no se podía, y Él, amando a la humanidad, a pesar de ser pecadores, necesito que esta ira justa, porque en justicia fue así, sea aplacada. Y entonces llama a Jesucristo, y Jesucristo ofrece su vida. Yo voy para que el Dios de amor manifieste su amor por medio de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Yo creo que cuando comprendemos esto, mis hermanos, empezamos a dedicar nuestra vida a Él. No tenemos la comprensión total de cómo será la condenación eterna. Pero si tuviéramos la comprensión de esto, entenderíamos claramente lo que debemos de hacer. Alguien dijo que vamos a cambiar nuestra vida cuando verdaderamente
tengamos una visión del infierno. Y yo le invito en el nombre del Señor Jesús a agradecerle por lo que Dios ha hecho, por el amor de Dios, porque Dios es verdaderamente bueno. Pero a veces nosotros, mis hermanos, nos desviamos por nuestros placeres, por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, por lo que nosotros creemos. Y no puede ser así. Romanos 3, 24 al 25, dice, siendo justificados, ¿qué dice ahí? ¿Usted pagó algo? Siendo justificados, óigame, gratuitamente. Parece que cuesta entender más cuando nos dan algo de gratis. Es tal la codicia del ser humano, es tal la apatía contra lo bueno en el ser humano, que cuando se da algo regalado de gratis, sin pedirle a usted nada, lo primero que hace es dudar. Qué extraño, ¿verdad? Porque no lo recibe. No porque yo debo de pagar, usted no tiene que pagar nada, absolutamente nada. A Dios no hay que pagarle nada, porque no hay absolutamente, mire, no existe nada en el ser humano que le pueda pagar a Dios algo. Aún su vida, sus hijos, su familia, sus bienes y todo, no puede pagarle a Dios nada, nada. Siendo justificados gratuitamente solo por su gracia. Increíble, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Por su gracia, por su bondad, por su amor, de gratis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y le vuelvo a decir, mire, ame a Jesús sobre todas las cosas, ámelo, ámelo. A quien Dios puso como propiciación, fue Dios mismo. O sea, Dios estaba irado. Y su ira era tal que necesitaba la justificación de aquella ira. Y Él mismo ofrece, pone, da a Jesús, porque era el único. No existe nada que nosotros podamos dar en sacrificio, en ofrenda, en entrega para poder tener la salvación. Solamente Jesucristo. Verso 25 dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó nuestros pecados. Mire, esto es, caramba, esto es de pensar. Esto es de pensar lo que Dios realmente ha hecho por nosotros. Lo ha hecho todo. Y a veces nos cuesta tanto dar la vida, entregarle a Él, servirle a Él, cuando Él no ha escatimado, pero absolutamente nada. Qué ingratitud, ¿no? Del ser humano. Sí. El apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dice que todos, tanto judíos como gentiles, estábamos bajo la condenación de Dios y merecederos de su ira. Así lo dice el apóstol Pablo. Mire, Romanos 1:18 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. ¿Ve? ¿Puede ver la condición del ser humano? Es una condición de pecador. Es una condición que es contraria a Dios. No hay bueno ni aún uno. No existe uno bueno. Y al no existir uno bueno, Dios dice, tengo que mandarlo. A veces tomamos tan a la ligera las cosas de Dios, cuando Dios ha dado todo. Hasta te da salud. Hasta te da comida. Hasta techo, vestido, ropa. Y ahora llega a la casita y si usted se siente y come. Increíble. Y si usted tiene orgullo y soberbia y es tan pecador de decir, no, esto yo lo he hecho, usted no ha hecho absolutamente nada. Porque la salud y la vida y el bienestar viene de Dios. Porque si Dios quiere, mañana, hoy, aquí mismo, y usted deja esta vida. Y usted y yo estamos sostenidos, como dice el sabio, por un cuéncano de plata. Es un hilito. Es un hilito que simplemente se corta y murió. Y aún con todas las bendiciones de Dios, teniendo la salvación, teniendo a Jesucristo, me vuelvo a veces tan ingrato con Él que ni para buscarle. Y a veces, mis hermanos, también llegamos al plato de comida y ni gracias a Dios. No puede ser. No, Dios no ve eso, Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Sí. No, pues yo no soy tan malo. Mire, vea lo que dice la escritura ahí. Ahí en la pantalla está. Todos pecaron, por tanto están destituidos de la gloria divina. Romanos 3:23, por cuanto todos, exacto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. ¿Cuál bueno? No hay ninguno. No hay ninguno. Entonces, ¿cómo es que Dios decide amar a los malos? Yo no lo hago. Pero Dios decidió amar a los malos. No solo amar, sino que dio lo mejor que tenía. Mire, número 3, por la propiciación. Recuerde bien esta palabra. Por la propiciación somos salvos. Todos nosotros merecemos su ira y su castigo. Eso era lo que merecíamos. Su ira, su castigo, su furia, la destrucción de nosotros. Dios en su infinita gracia y misericordia ha provisto una forma para aplacar su ira, y así fue como sucedió. Y para que podamos ser reconciliados con Él, y todo esto porque me amó. No por bueno, sino por malo, pero decidió amar. A veces el ser humano y tenemos costumbres tan paganas, tan perdidas. Si me la hace, me la paga. Y si no me pide perdón, yo menos. Y que ni quiero ni verlo. Y empezamos a vociferar cosas horribles, espantosas. Óigame. Y no fue eso lo que Dios hizo conmigo. Sí. Esto es solamente a través de la muerte sacrificial, de su Hijo Jesucristo, como pago por nuestros pecados. Fue el único. Si tenemos algo de bueno, no es por nosotros, sino por lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y mi vida es una vida de crecimiento.
Y tal vez usted dirá, bueno, a mí me hace falta muchísimo. Gloria a Dios que está reconociendo eso. Cambie. Agradezca. Viva para el Señor. Tenga al Señor de primero sobre todo. No hay nada que sobrepase a nuestro Dios. El Evangelio dice que los cristianos somos salvos de la ira de Dios y reconciliados con Él, solo por su amor, cuando envió a Jesucristo como propiciación. Maravilloso, maravilloso, precioso. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué increíble, qué maravilloso es esto. Oiga, cuando he pecado yo le pido al Señor, Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a seguir. Y dice la Escritura, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Siempre vamos a tener problemas, luchas, dificultades, pleitos y de todo esto, porque todavía está en el corazón estas cosas tan horribles. Pero debes de ir aprendiendo y conociendo y creciendo en la fe, no quedarse como un bebé y crecer en el nombre de Jesucristo, crecer en Cristo Jesús y aprender a pedir perdón, a amar y a subir la vida de fe. Jesucristo aplacó a ese Dios airado, porque yo era el que le había causado esa ira por mi pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sí, porque nadie lo amó primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Cada persona debe llegar al encuentro con Dios en esta vida y tomar la decisión de aceptar o rechazar esa obra propiciatoria de Jesucristo. Y si usted no lo ha hecho, hágalo. Y hoy es un buen momento para hacerlo. No, qué pena, qué vergüenza, ¿qué van a decir? Que diga lo que diga quien sea, es tu vida, o el cielo o el infierno, o la bendición de estar con el Señor, o la condenación por la eternidad en el infierno eterno. Punto. Don Denis, no, ningún Don Denis. No. Es que realmente así dice la Escritura. Y vea lo que dice. Mas, ¿qué dice? Y lo hemos hablado muchas veces. Cerca de ti está la palabra. O sea, soy yo el que decido. En tu boca y en tu corazón. Soy yo el que decido. Déjese de jugar. Y a vivir por el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, le está diciendo al ser humano inconverso. Si usted lo ha hecho, magnífico. Si no lo ha hecho, hágalo en el nombre de Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No va a ser evangélico, mucho menos bautista, porque el infierno está lleno de bautistas, de católicos, de pentecostales, presbiterianos, luteranos y todos los metodistas y todos los nombres que quiera nombrar. El infierno está lleno de eso. Pero el infierno no tiene a un solo hijo de Dios. A religiosos metidos el montón. Esto es así. Y el Hijo de Dios es el único, aquel que realmente reconoce la propiciación que es Cristo Jesús y acepta el sacrificio de Él y lo recibe como Señor y Salvador.
La decisión es mía, la decisión es suya. Acepté a Jesús cuando tenía 9 años y nadie me lo predicó. Nadie me lo predicó. Fue por un mensaje de radio y escuché. Con 9 años. Y hoy en día hay de 50, de 60, de 70 años. Ay, pero ¿cómo es eso? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Oiga, por amor de Dios, hombre. ¿Ah? Qué difícil. No es que cómo hay que hacer, es que hay que quebrar el orgullo y reconocer que yo necesito de Jesucristo. Porque si no, en el infierno vas a recordar ese mensaje. Y ya no hay justificación. Pastor, ¿será posible que en el infierno alguien salga de ahí? Nadie va a salir. Cientos y miles de millones 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 de años en condenación eterna. Porque es la justicia de Dios. Y ahí es manifestada exactamente la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que le demos nuestra vida a Él. Y que le reconozcamos como Señor y Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no dice que vas a ser salvo en el futuro, serás salvo. Ya, hoy, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Hoy. Así lo dice la Escritura. Si no lo cree, tendríamos que quitar el libro de Romanos, matar al apóstol Pablo, quemar la Biblia, deshacer todo esto, ¿verdad? Pero no es así. La palabra de Dios es única y solo una, y esto es lo que dice Dios. Voy concluyendo aquí. Mire, la propiciación es aplacar la ira santa de Dios por culpa del pecado en el hombre. Así fue la propiciación. Jesucristo aplacó la ira de Dios. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Qué maravilloso. 2. Jesucristo, siendo perfecto y santo, fue a la cruz en sacrificio y aplacó la ira de Dios. Siempre la ira de Dios ha estado, porque Dios es justo, porque Dios es puro, porque Dios es santo. Y si Dios es santo, Dios rechaza todo lo que es pecado. Y número 3, cada persona decide aceptar ese sacrificio para obtener la salvación eterna o rechazarlo y su final será la condenación eterna. Amado hermano, le invito a que si no ha tomado la decisión, hoy sea el día. Hágase de Cristo y reconózcalo. Yo quiero que ahí donde está, ore a Dios. Si no has aceptado a ese Jesucristo como Señor y Salvador, hoy, ahí, le invito a que cierre sus ojos con todo el respeto, que le agradezco también el respeto y el silencio que ha tenido con el mensaje, y que le diga al Señor, Señor, hoy, en esta mañana, yo acepto esa propiciación, ese sacrificio de Jesucristo. Hoy es la oportunidad, si nunca lo ha hecho, de decirle a Jesús, Jesús, toma mi vida de una vez y por todas. Yo hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador.
como mi amo, como mi dueño. Dios, mira el que está haciendo esa oración. Y te ruego, Padre Celestial, con el amor tuyo, que tú, Señor, por medio de Cristo Jesús, limpie todo pecado. Y que la sangre de Jesucristo, Señor, venga a redimir, a limpiar, a quitar, a borrar toda maldad, todo pecado, toda cosa, Señor, que a ti no te agrada. Te doy las gracias, Señor amado, por este mensaje.